escritura y lectura en una matriz. Vamos a indicarle acá con un símbolo de lectura al usuario para que ingrese la nota, ingrese la nota de las materias matriculadas en el primer periodo lectivo de clases de la universidad. Para que el usuario pues entienda qué es lo que está introduciendo o va a ingresar. Después de esto, para poder hacer el cálculo, la suma, podemos hacerlo respectivamente podemos hacerlo internamente, ¿eh? En este caso vamos a recordar que primero está recorriendo la J y después recorre la K. Para eso vamos a asignar una variable suma. Ya tenemos la suma de la K1, ¿verdad? Que es la materia 1. Para eso vamos a ir un cuadro de asignación y aquí mismo vamos a ir sumando con un tipo de acumulador para lo que es UTH IP13 de K, J. Es decir, esta variable va a ir sumando. Aquí le vamos a indicar que queremos sumar la posición 1 de J. O sea, vamos a ir orientando al arreglo de acuerdo a cada variable de cada materia. Se puso lo que es suma K1 para que sea la materia número 1. Entonces de esta manera vamos a ir asegurando la suma por materias, el cálculo de materias. Entonces, como es suma K1, dejamos de manera asignada el número 1 de K y va a recorrer J veces. Para la suma de la segunda materia K2 hacemos lo mismo, UTH IP13 que corre en la posición 2, la fila número 2 de la segunda materia con J. La suma de K3 igual un tipo de acumulador que va a ir de cada suma a la K1 a la K2, es tipo acumulador, suma de cada materia. UTH IP13 de la posición 3, fila 3 y de los 3 parciales. De esta manera vamos a ir acumulando la suma por materias, porque el recorrido de los ciclos es el siguiente. Primero corre la J, que son las parciales, y después va aumentando la K, que son las materias. Lo guardamos. Nos falta una materia, la suma de una materia. Ponemos suma K4, que es igual a suma K4 más UTH, el arreglo, perdón, la matriz arreglo, IP13 de 4, J, para que me asigne la suma de la materia, ¿verdad? De la materia 4. Vamos a utilizar un contador I que va a ser de I más 1. Va a ser de valor numérico 1, asignado 1 de inicio.
y va a ir recorriendo y aumentando, según sea los tres parciales. Digamos, son tres. Para poder controlar el i, vamos a decirle que va a ser i, que es igual a i más, no podemos indicarle una suma de i más 1 porque el arreglo recorre 12 casillas según las 4 materias. Entonces esto nos va a incrementar el contador i. Queremos que nos cuente únicamente los 3 parciales de una materia para que la i termine con un valor de 3. Para eso vamos a definirle que únicamente va a almacenar la suma de la UTH y IP13. Le asignamos la primera materia, coma J, porque yo quiero que la i al final de este ciclo tenga únicamente el valor de 3 para poder calcular el promedio correspondiente. Al final, después de los ciclos, vamos a colocar la asignación de los promedios. Promedio cada uno va a ser igual a la suma de cada uno entre 3. Y esto lo vamos a truncar, un trunc, para que el valor del promedio sea un valor entero. Suma cada uno entre 3. Perdón, aquí va a ser entre i, para que ustedes vean de que i guarda valor de 3. Promedio de cada 2 igual trunc de suma cada 2 entre i. Promedio de K3 va a ser igual a trunc de suma K3 entre i, y así respectivamente. Nos falta una materia para calcular lo que es el promedio. Promedio de K4 va a ser igual a la suma de K4. Aquí es trunc suma de K4 entre i. Trunc. Con esto hemos calculado lo que es la suma y el promedio por materias. Recordemos que el arreglo hace un recorrido primero cada materia durante los 3 parciales. Para poder calcular lo que es la suma de los parciales por las 4 materias, ya sería un recorrido diferente. Vamos a crear dos ciclos para, pero ahora vamos a poner en la parte de afuera el J, que corre del 1 al 3 indicando los parciales, que aumenta de 1 en 1, y anidado internamente vamos a poner la K, que es la de las materias, que corre del 1 al 4 con un incremento de 1 en 1. De esta forma va a recorrer primero verticalmente por las 4 materias según sea el primer parcial. Esto me va a permitir calcular. Ya tenemos el valor asignado. Voy a usar el mismo arreglo de UTH y IP13. Ya tenemos el valor asignado en la matriz, pero ahora lo voy a realizar para que ustedes observen que es el mismo valor que tiene. Lo que va a cambiar es lo que es la operación de la suma
porque aquí vamos a ir sumando según sean los parciales. Recordemos de que arriba hemos creado suma J1, que va a ser igual a la suma de J1 como un acumulador más el arreglo UTH IP13. En este caso vamos a colocar K, 1, porque nos interesa de que K vaya incrementando según sean las materias y el 1 sea constante, un valor constante de la matriz, porque únicamente la suma de J1 es una suma del primer parcial. La suma del J2 nos va a indicar una suma del segundo parcial. Entonces UTH IP13 que recorra K, 2, o sea, del segundo parcial, y así vamos a hacer para el último parcial. Suma J3 como un acumulador UTH IP13 que recorre de K, 3. De esta manera hemos abarcado los 3 parciales, ¿verdad?, del periodo. Aquí vamos a usar la variable i. Recordemos de que la variable i anteriormente obtuvo un valor. Entonces es importante que aquí volvamos a dejar en el valor inicial de 1, porque antes fue utilizada. Perdón. Ahora vamos a usarla de nuevo. Entonces es mejor que la variable i vuelva a tener el valor de inicio, que es 1. Entonces vamos a definir que la variable i va a ser un contador que va a ir sumando según sea el valor del arreglo. El valor del arreglo, ¿eh? Queremos de que al final ahí tome el valor de 4, pero aquí con el arreglo le estamos asignando el valor de la casilla o del elemento. Si recorre aquí se recorre cada vuelta, va a ser un valor de 12, porque la matriz compuesta es de 12. Internamente primero el ciclo va a recorrer las materias, materia 1, 2, 3, 4, de la K1 a la K4, de ahí vuelve al segundo parcial, del K1 al K4, ahí van 8, y de tercer parcial del K1 al K4 van 12, o sea, son 12 casillas que va a recorrer. Vamos a asignarle a la i más 1. Vamos a ver al final con cuánto queda el valor de i. Aquí haremos lo mismo, lo vamos a asignar más 1 para que veamos al final cómo queda el contador de i, qué valor obtuvo al final. Aquí tenemos el cálculo de la suma por parciales. Vamos a mostrar los valores ya asignados anteriormente en la matriz UTH IP13. Y ahora vamos a realizar el cálculo de los promedios por parciales. Lo hacemos afuera y vamos a decir que es UTH IP13 que es promedio de J1 va a ser igual trum C a la suma de J1 entre I
Esperemos de que al final la I tome el valor de 4. De ahí promedio del segundo parcial, un trunce para que sea valor entero, de suma J2 entre I. Promedio de J3 de trunce de suma J3 entre I. De esta manera estamos realizando el promedio. Para darle lectura a los arreglos correspondientes, o sea, a los valores correspondientes, podemos usar las salidas. Vamos a usar 4 salidas de lectura para indicar el primer recorrido del arreglo en cuanto a parciales por materia. Vamos a decir que el promedio de K1 vamos a decir en la materia 2 puntos, coma, K1, coma, en la materia K1 se obtuvo un promedio de 2 puntos, coma, y usamos el promedio de K1. Esta salida la vamos a copiar para hacerla por cada una de las materias. K2, promedio de K2, copiamos, pegamos. K3, promedio de K3, copiamos, vamos a pegar. K4, que es creo que la materia de análisis numérico, y el promedio correspondiente a esa materia, K4.